Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a los que nos escuchan y nos ven en sus casas o los que nos verán más tarde a través de esta plataforma. Que el Señor los bendiga. Y quiero pedirles que busquemos a los que tienen Biblias, encontremos en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta el 27. San Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el versículo 27. Nos ponemos de pie para dar lectura así, todos en forma unida. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te glorificamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas y nos hablas, Señor, de una manera muy especial. En esta noche, Señor, o esta tarde, te ruego, Padre, que tu palabra hable y que, Señor, sea lo que tú deseas que tu pueblo escuche en esta hora, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, ocupar sus lugares. Aquí, hermanos, vemos un cuadro de dos personajes, dos personas o dos vidas o dos construcciones, dos casas, dos edificaciones que simbolizan a las personas. Esos constructores simbolizan unas vidas, esas dos construcciones. Como dice la Biblia en algunos subtítulos que tiene, los dos cimientos. Jesucristo estaba enseñando a la multitud y en esta ocasión les habló esta parábola de los dos constructores o de los dos cimientos. Aquí nos habla de dos personas. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y también habla de otro personaje que también edificó su casa sobre la arena. Nos está hablando de dos personas que se decidieron a construir sus casas. Y esas casas no fueron construidas en lugares diferentes. Aquí la palabra de Dios nos da a entender de que fueron construidas sobre el mismo área de terreno. Se edificó esos dos lugares. Esas dos personas seguramente también habían, y dice, hay algo que tenemos que notar muy, muy en claro. Dice: cualquiera que me oye estas palabras. Es decir, que aquí vemos que esas dos personas o esos dos personajes que aquí se representan son dos personas que han escuchado, que han aprendido, que conocen, que son conocedores de construcción, de edificación. Entonces, está hablando también simbólicamente de dos personajes, de dos cristianos, de dos personas que han proclamado ser cristianos. No está hablando de un cristiano y de un inconverso. Aquí el sabio no quiere decir que sea el cristiano y el insensato sea el inconverso, sino que aquí está hablando, dice, cualquiera que oye, quiere decir que oye, que ha escuchado, que ha entendido, que sabe, que ha profesado o que profesa ser cristiano.
Y el otro también dice, pero el que oye, también ha escuchado, también profesa ser cristiano. Y dice, ah, han escuchado las instrucciones, ambos han creído, ambos han recibido a Jesucristo. Ambos saben y conocen de la palabra de Dios. Ambos están creciendo quizás en la misma iglesia. Ambos están participando en las alabanzas, en todo lo relacionado a la iglesia. Y dice que decidieron construir un edificio. Uno dice que fueron y miraron el terreno, hicieron sus planes, prepararon todo y comenzaron la construcción. Pero uno dice que excavó, hizo un trabajo muy sabio con lo que él había aprendido, había escuchado, y él se decidió a hacer la casa previendo las circunstancias que podían venir en el futuro. Dice, esta persona que oye tiene que obedecer, porque si solamente oímos, entonces no seguimos las instrucciones o las reglas de la construcción. Solamente lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Y esto es uno también de las cosas importantes de ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Nos dice de que este hombre se puso a construir su casa y excavó y excavó. Yo he tenido la oportunidad de conocer construcciones que inclusive después de una década han colapsado por falta de una buena cimentación, un buen simiente o una buena construcción debajo de la superficie. Y aquí nos dice que esas casas enfrentaron también las mismas circunstancias. El cristiano tiene que estar bien preparado para resistir los embates de la vida. Aquí los dos, tanto el uno como el otro, recibieron las mismas consecuencias de la naturaleza. Dice que vino una tempestad, vinieron ríos, vinieron vientos, golpearon la casa, las dos casas, pero una cayó y fue grande su ruina, mas la otra permaneció. Entonces, hermanos, tenemos que construir la casa. Quizá el otro pensó, bueno, aquí no hay señales de lluvia, no hay señales de desbordamiento de ríos, no hay señales de que se formen huracanes, no hay señales de nada. Y entonces él sabía cómo debía construir la casa, pero le prestó un poco de importancia a eso. Y quizás también no se sentó a evaluar cuánto le costaría la casa. Tenía que rentar maquinarias, contratar trabajadores para poder excavar. Hay cimientos que se van profundo, que alcanzan más de 5 metros de profundidad. Pero es importante llegar hasta la roca para poder comenzar la construcción. Entonces este hombre quizá hubiera dicho, bueno, no hay necesidad de tanta profundidad. Total, aquí no vienen ríos, no vienen huracanes, no vienen nada. Entonces, y el otro quizás se burló hasta del otro que estaba ahí trabajando, contratando maquinarias y gente para que pudiera avanzar su trabajo, y también le costó más dinero, más inversión en la casa. Y quizá el otro no tenía la suficiente o no quería invertir en la construcción de su casa. Y seguramente seleccionaron los mismos materiales para la construcción, los mismos bloques, el mismo cemento, el mismo material para preparar la mezcla y todo. Pero la diferencia está en que uno de ellos excavó hasta la roca.
Entonces dice que nosotros como cristianos tenemos que construir nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo. Tenemos que construir con el material de las instrucciones de la palabra de Dios nuestra casa. Ah, todo ser humano que está en este mundo no se escapa de una construcción, no se escapa de construir su casa. Tenemos que construir la casa, ya sea que la construyamos de una manera correcta o de una manera incorrecta. Dice en 1 Timoteo 6:19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Oír y construir en base a lo que hemos aprendido. Como he dicho, usar los mejores materiales para construir nuestra vida. Ambos cristianos están construyendo sus propias vidas en la iglesia. Vienen en nuestras vidas dificultades como enfermedades, vienen alguna pérdida de algún familiar, vienen tristezas, vienen tentaciones, vienen pobreza quizás en lo económico, tanto para el uno como para el otro. Pero si tenemos nuestros fundamentos cimentados sobre la roca, entonces vamos a permanecer, vamos a salir adelante, vamos a mantenernos firmes a lo que venga. En la vida del cristiano viene muchas veces la culturización. A veces pensamos, bueno, es que yo soy cristiano, pero puedo comportarme de una manera un poco liberal, porque total es la cultura nuestra o es la cultura de donde yo estoy residiendo, y entonces nos dejamos culturizar por el mundo. Pero ahí está lo difícil entonces de que nosotros tomamos muy a la ligera la construcción básica y segura de un edificio. Dice, seleccionar el fundamento es también muy crucial, porque seleccionar el lugar, el material, determina el futuro de la casa. Como les digo, quizá uno de estos hombres terminó más rápido la casa y terminó y quizá le dijeron, oh, qué rápido eres para terminar tu casa, y recibió muchos halagos, ¿verdad? Porque tenía la casa. Y seguramente esas casas lucían igual, en la superficie se veían iguales, tenían la misma apariencia, tenían la misma elegancia, tenían todo lo que nosotros queremos para una casa, ¿verdad? Lo bonito, lo hermoso de una casa. Pero nadie podía determinar lo que estaba en lo profundo, donde está la base o la vida de esa casa. Como les he dicho, que inclusive casas después de una década llegan a colapsar por falta de una buena construcción en la base del cimiento. Y entonces esos dos hombres también nos hace recordar al joven rico cuando llegó y se presentó al maestro diciéndole, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo, pues hay que guardar la ley, hay que cumplir la ley, no matarás, no adulterarás, no robarás. Le dijo una lista de los mandamientos, y él dijo, Señor, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Mira qué hombre tan cumplidor, ¿verdad? Desde su juventud, no inclusive lo estaba apenas cumpliendo, sino desde su juventud lo había cumplido.
Y sabemos nosotros como cristianos que nadie puede cumplir la ley, ni nadie lo pudo cumplir más que Jesucristo. Entonces este hombre rico, si él hubiera dicho, bueno, ah, yo no puedo cumplir la ley, y Jesucristo hubiera dicho, para eso yo vine, para cumplir la ley, para que tú tengas vida eterna. Pero él dijo, no, yo he cumplido la ley, yo lo he hecho. Y él dice que el Señor lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Hermanos, muchas veces lo que nos impide construir una casa espiritual correcta no solamente es la pobreza, no solamente es las enfermedades, no solamente es, muchos dicen, bueno, es que yo soy tan pobre que no puedo dar nada. Pero inclusive la fama, las riquezas pueden ser impedimento para construir una vida espiritual, una casa espiritual para vida eterna. Y entonces aquí vemos esta ilustración del hombre rico, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esta parábola nos enseña de que estas tormentas podemos aludir de que es el juicio final cuando venga el tiempo de la prueba. Cuando dice que descendieron lluvias y vieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, vamos a leer en 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, en el cual es Jesucristo. La persona tiene que estar segura, hermanos, de ser llamado, de estar llamado para construir. En 2 de Pedro dice, si alguien tiene 2 de Pedro 1:10 puede leer. 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos que estar seguros de que nuestra construcción está basado sobre la roca, como dice en 1 Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la casa. Entonces tenemos que estar seguros de que nosotros tengamos nuestro fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús. Y también tenemos que estar seguros de que estamos construyendo bien, porque dice que haciendo esto no caeremos jamás. Van a venir fuertes tormentas a nuestra vida. No, la vida cristiana no es que ya recibiste a Cristo en tu corazón, ya somos cristianos y todo se acabó y ahora la vida es feliz. No, es feliz, claro que es feliz, porque tenemos a Cristo y esa felicidad es algo que el mundo no entiende. Es algo que solamente los que tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos entender la felicidad en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de cualquier circunstancia que la vida nos ponga. Pero de que va a venir pruebas, van a venir pruebas, porque aquí el Señor está ilustrando esta parábola para que nosotros entendamos de que tenemos que prepararnos para construir y que nadie se escapa, como repito otra vez, nadie se escapa de construir una vida o una casa, una vida espiritual para la vida eterna. Y dependiendo de cómo construyamos nuestra vida, dependerá
también nuestro destino. Dice la palabra del Señor, ah, dice esta diferencia entre cómo construye su vida, es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Como usted construya su vida, de ahí depende el éxito o el fracaso. De ahí depende también la vida y la muerte. Y de ahí depende la recompensa y la pérdida, la aceptación o el rechazo, estar de pie o caer. En los versículos que anteceden a la cita que leímos hoy dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es la recompensa de el que construyó una casa de una manera insensata, de aquel que construyó una casa sobre la superficie, donde la superficie es inestable, donde la superficie no representa una seguridad para una vida. Y entonces, cuando lleguemos a la presencia del Señor, le diremos, Señor, Señor, queriendo impresionar aquí nos damos cuenta de que no está hablando de personas que no conocían la palabra de Dios. Está hablando de personas que conocen de la palabra de Dios, conocían de la palabra de Dios. Por eso al llegar en la presencia de Dios, sabían que estaban en la presencia de Dios. Y le dirán, Señor, Señor, queriendo sacar o queriéndonos sacar lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Impresionar, decir, Señor, Señor. Si dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Por qué me dicen Señor y no me obedecen? Porque el que le dice Señor a alguien está sometido bajo el señorío de la persona que es su Señor. Pero le dice Señor, Señor y no hacen mi voluntad. ¿Por qué me dicen Señor? Entonces, aquí dice que ellos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, inclusive hicieron milagros usando el nombre de Jesucristo. Pero dice, y yo les diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces este es la ruina más grande de la casa espiritual que nosotros construyamos. Que al llegar en la presencia del Señor nos digan, no os conozco. Qué grande sería la ruina de cada una de nuestras casas, ¿verdad? Es una ruina total, es una ruina tan irreparable. Entonces, por lo tanto, hermanos, el Señor estaba enseñando. Dice también en otro pasaje, si alguien puede leer en Efesios 2:20, por favor. Y alguien tenga Primera de Pedro 2:4-5. Amén. Ahí está, hermanos, que nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual la tenemos que edificar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tiene Primera de Pedro 2:4-5. Sí.
Solamente existe un fundamento para cada vida, Jesucristo. Él es la roca sobre la cual nosotros como personas tenemos que edificar nuestras vidas. Es sobre la cual la iglesia tiene que ser construida. Y el Señor Jesucristo le dijo en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, las puertas de los ataques de Satanás, las puertas de los ímpetus que la vida nos traiga, no prevalecerán contra nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que tomar en consideración esta construcción que nosotros estemos haciendo en nuestras vidas, que no tomemos a la ligera pensando que vivir la vida cristiana y vivir la vida un poco liberal o cultural, como en ocasiones hemos escuchado, que por cultura muchas veces se permiten ciertas cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor, sino que lo tomamos pensando que como es cultura, entonces podemos también ser cristianos y un poco culturales. Recordemos a los cautiverios en Babilonia, cuando fue llevado el pueblo de Israel, estuvieron Daniel y aquellos 3 muchachos que fueron echados al horno del fuego, donde ellos les cambiaron el nombre, les trataron de cambiar la cultura para que puedan olvidarse de su Dios y creer en el Dios pagano de aquella nación. Aparecen solamente Daniel y esos 3 jóvenes que conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, que creo que son Ananías, Misael y Azarías. Entonces, les cambiaron de nombre para poder cambiarles el Dios que ellos tenían. Pero sin embargo, ellos adentro tenían la seguridad y la fidelidad hacia su Dios. Y no les importó lo que viniera en contra de su propia vida, con permanecer firmes porque estaban fundados sobre la roca. Entonces, hermanos, estos hombres demostraron que no creo que estos 3 o 4 muchachos eran los únicos que estaban en ese lugar, que eran del pueblo de Dios. Habían más, pero quizás otros estaban allá escondidos dentro de la muchedumbre, diciendo, bueno, yo sé que creo en Dios, pero voy a salvarme la vida, no tratando de desobedecer las órdenes de ese lugar. Total, Dios sabe que yo lo quiero. Total, sabe que yo soy sincero con Él. Total, Dios sabe que yo lo conozco. Total, sabe que yo le sirvo. Pero ahorita voy a pasar aquí para que no me vaya a tocar la muerte. Esto es la insensatez. Eso es lo que pasa, que el hombre no ha construido su casa sobre la roca, sobre la arena movediza, que cualquier movimiento telúrico se va la casa hacia abajo. Las construcciones que son a pruebas de terremotos están construidas de una manera bien construida para que puedan resistir el embate de un terremoto. Y entonces, hermanos, tenemos que construir nuestra vida cristiana sobre la roca que es Cristo Jesús. Y dice que el Señor pone a las personas en 2 lugares, con los prudentes y con los insensatos. ¿En cuál usted quiere que el Señor lo ponga? Porque no va a haber otra. ¿Te va a poner los va a poner con los prudentes o nos va a poner con los insensatos? No va a haber de otra. No va a haber promedio, no va a haber un término medio. No va a ser como que diga blanco o negro.
Mucha gente dice, bueno, es que los cristianos dicen que sí o no, pero debe haber algo medio, algo que sea ni tan tan ni muy muy. Pero en la vida cristiana no hay eso. La vida cristiana es clara. Jesucristo dijo y no hay de otra. Aquí hay una enseñanza de los dos constructores. Dice que el prudente construyó, le llevó mucho tiempo. Una buena construcción lleva un buen periodo de tiempo, un buen periodo de trabajar duro, de lidiar con toda la construcción. Y una construcción fácil es muy rápida, pero las consecuencias son fatales para el que no toma en serio la construcción. Y no es porque no sepa, sino porque lo quiso hacer de una manera imprudente, lo tomó a la ligera. Y esa es la manera en que nosotros como cristianos en esta hora tenemos que reaccionar y retomar el camino si es que estamos yendo de una manera equivocada. Tomar en serio las cosas del Señor. Tomar de que nuestra vida, que estamos en este mundo y no escapamos de construir una casa espiritual. Estamos construyendo nuestra propia casa y depende de cómo usted lo construya, sobre qué terreno lo construya, así será, determinará su destino. Y el destino eterno es con el Señor o el destino eterno es fuera. Porque dice también en la palabra del Señor, creo que en Marcos o en Lucas 14, 28, 30, algo así, perdón, disculpe, pero dice que el hombre será probado como por fuego. Y dice que si nuestras obras, que dice si lo construimos con hojarasca, con madera, con cosas corruptibles, dice que se quemarán. Primera de Corintios 3. Entonces dice que más la plata y el oro permanecerá, sino que salirá a relucir más su valor. Y ese es el cristiano que construya una vida correcta. Cuando sea probado, se comparará como el oro que es probado a través del fuego, y en lugar de destruirse, sale mucho mejor, de mucho mejor calidad. Y ese será nuestro futuro en la vida eterna. Una vida de calidad, una vida de éxito, una vida de premiación, una vida de recompensas. El Señor promete recompensas para cada uno de nosotros cuando lleguemos a la vida eterna. Entonces, hermanos, en esta noche, en esta hora, que reflexionemos sobre esta parábola que el Señor Jesús enseñó. Y dice que después, aquí dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas conocían las leyes, conocían de Dios, no eran gentes ignorantes, ellos conocían, pero no lo estaban viviendo, no lo estaban practicando. Entonces Jesucristo vino, dijo, lo hizo y lo cumplió. Entonces la palabra del Señor es así. La clave es no solamente seamos oidores, sino poner en práctica. No solo creer en la palabra de Dios, sino vivir conforme a la palabra de Dios. En esta tarde, que el Señor los bendiga y que los guarde.
Hermanos, gloria a Dios. Nuevamente